vamos a mirar el capítulo 3 de gestión financiera, que es sobre análisis financiero vertical como horizontal. Para ello vamos a hacer un repaso de un concepto que debemos de tener claro desde la ingeniería económica, que es el concepto de interés. Recordemos rápidamente que el concepto de interés es el valor del dinero en el tiempo. Eso quiere decir que en todas las economías el dinero cambia constantemente de valor. En algunas economías ese dinero cada vez se vuelve más fuerte, como las economías de los países económicamente pudientes o lo que nosotros llamamos potencias mundiales, y pues desafortunadamente para monedas como las de nosotros, pues cada día nuestro dinero pierde valor en economías pues del tercer mundo como nos toca a nosotros. Entonces, sencillamente, el concepto de interés pues se puede mirar desde dos puntos de vista. Uno, que es el interés pagado, o sea, cuando yo no tengo el dinero y alguien me lo presta, en este caso estamos hablando a nivel empresarial, generalmente los bancos le prestan a la empresa, por lo tanto la empresa deberá pagar un interés. Y el otro interés, que es el interés ganado, que es cuando la empresa deja su plata en un CDT, compra un bono, compra una acción o sencillamente, pues si se hace una evaluación comercial de una empresa, pues se supone que ese dinero que se invierte al final debe estar más grande y eso es el interés que se ganó en esa transacción. Bueno, esta es la explicación de lo que allí dice. Entonces, bueno, con ese concepto de interés, aquí ustedes tienen unas preguntas que sería bueno que ya las deberían de saber y que ustedes desde su casa empiecen a buscar estas preguntas, ¿qué es? Porque cuando uno está hablando de la parte financiera de la empresa, pues se va a encontrar con cosas como CDTs, como tasas de colocación, de captación, como quién pone la tasa de interés. Entonces es bueno tener estas preguntas de nuevo claras o estos conceptos claros para entender un poquito y hacer un mejor análisis de la situación financiera de la empresa. Ese realmente es el objetivo de estas preguntas. Así que aquí tienen, muchachos, no hay necesidad de que ustedes las traigan listas, sino que sencillamente vayan buscando por ahí estos términos para volver a refrescar la memoria acerca de estos conceptos que van a ser útiles para interpretación o análisis financiero. Bueno, hay dos tipos de interés que ustedes también debieron de haber visto esto en ingeniería económica, uno que es el interés simple y otro que es el interés discreto. El interés simple pues es sencillamente, como aquí su nombre lo dice, el pagado por el gota a gota, que es donde siempre se va a deber la misma cantidad de dinero y se va a pagar sobre esa cantidad de dinero todos los periodos acordados. Por ejemplo, una persona presta 100.000 pesos al 10% mensual. El primer mes la persona debe entregar 10.000 pesos y su deuda siguen siendo 100.000. Al segundo mes vuelve, entrega 10.000 y su deuda sigue siendo 100.000. Al tercer mes paga 10.000 y su deuda sigue siendo 100.000. Y así sucesivamente hasta el mes en que esa persona tenga para devolver los 100.000 pesos más los 10.000 pesos de intereses. Eso es un interés simple que desafortunadamente es el que usa nuestro, digamos, el sistema no regulado, que en nuestro caso se llaman los gota a gota. Y el interés discreto, efectivo o discreto, que fue el que ustedes aprendieron a manejar en ingeniería económica, pues que se caracteriza porque tiene otras cosas. La diferencia es que cuando yo pensemos desde la parte de crédito, que es más fácil entenderlo, cada vez que yo pago una cuota, esa cuota va parte a pagar intereses y parte va a pagar el capital. Más adelante en un ejercicio de cuadro de pago lo vamos a entender. Como les decía, este interés efectivo discreto es el que se mueve en el mundo financiero regulado, o sea, cuando uno va a un banco, a una corporación, a algún lugar regulado por la superintendencia financiera,
pues nos van a hablar siempre toda la transacción, aunque nos den otro tipo de interés, lo que va a correr en el software de estas empresas es una tasa discreta o efectiva. Esa es la forma de llamar. ¿Cómo se distinguen esas tasas? Pues porque generalmente hay una tasa que es el número y este símbolo y un solo periodo. Entonces, cuando uno va a un banco, uno le dicen, le presto al 28% anual. Si es mensual, entonces me paga una tasa de 2.5 mes. Entonces, esos son intereses discretos. Como les digo, la diferencia es que uno paga generalmente en cuotas iguales. Y esas cuotas iguales, entonces, yo les decía por acá, lo que sucede con este interés discreto es que esto se paga en cuotas iguales. Y esa cuota cada mes, esta cuota va a pagar intereses y también a abonar a capital. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo, pues yo voy a ir pagando y voy a poder en un plazo determinado cancelar mi deuda a medida que voy pagando las cuotas. Entonces cada vez este capital se va modificando. Esa es la diferencia con este que se llama interés simple. Aquí nunca se modifica el capital. Aquí cada vez que yo hago un pago, parte se va a intereses y parte me abona al capital. Por eso pues se paga más rápido. ¿Cuáles son las características de esta tasa? Yo les decía, por ejemplo, aquí dice el 5%, pues puede ser, por ejemplo, el 5% mes. ¿Sí? Siempre debe llevar un periodo acá al lado. En este caso estamos hablando del 5% mes. Cositas a recordar de este tipo de intereses que es importante tener en cuenta. Primero, que este periodo que aquí es el periodo de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes, cada que se cumpla un mes, le van a cobrar el 5%. La base de aplicación es sobre qué lo van a aplicar. Generalmente o siempre este interés discreto se cobra sobre el saldo al inicio del periodo o sobre el saldo al final. Cuando es para cobrar, se cobra interés sobre el inicio de periodo. El momento de aplicación ya sabemos que es a final de mes siempre y la unidad monetaria es el tipo de moneda sobre el cual se paga. ¿Qué más se me queda por acá? Bueno, esto también es algo que tuvieron que ver en ingeniería económica, pero lo vamos a recordar. Generalmente los bancos a nosotros nos dan una tasa de interés y nosotros a veces la necesitamos en otro tipo de periodo y entonces es importante aprenderlo a usar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, quiero, yo voy a un banco, este es un ejemplo de aquí, yo voy a un banco y me dicen la tasa es del 23% anual. Y yo quiero saber cuál será la tasa en mes. La tasa que tengo en mes. Entonces uso esta formulita. ¿Cómo va a quedar? Entonces yo diría que I, que va a ser en mes, es igual a 1 más 0,23, 1 sobre M. ¿Qué es M? ¿Cuántos meses hay en un año? Entonces hay 12 meses menos 1. Y eso pues me dará un valor. Caso contrario, por ejemplo, si a mí me dan una tasa del 2% mes y yo la quiero volver en años. Pues sencillamente yo uso esta fórmula, estoy pasando de uno pequeño a uno más grande que es año. Entonces sería E igual a 1 más I, que sería 0,02. ¿Cuántos meses hay en un año? 12 menos 1. Y eso da un valor. Observen sobre todo en este último que no es 2, o sea, no lo van a hacer 2 por 12,
porque esto no está bien. Los intereses discretos siempre se pasan con esta formulita. Si yo voy a ir, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un interés en un periodo grande, observen aquí qué año es más grande que mes. Entonces, por eso escojo esta formulita para volverlo. El valor que me dé aquí, porque no tengo calculadora en estos instantes, entonces ese valor que me dé aquí me da un porcentaje, un X valor que sería mensual. Y el valor que me da acá sería anual. ¿Sí? Entonces, en este caso es al revés. Si yo tengo que pasar de un periodo pequeño a un periodo más grande, en este caso tengo que llevar este interés mensual a un anual, uso esta fórmula. Listo, estas son cosas que ustedes deben recordar de su ingeniería económica, ¿no? Y este interés discreto, que pocas veces se usa, pero a veces lo encontramos, puede ser anticipado o vencido. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente, cuando yo estoy hablando del sistema financiero regulado, siempre el interés discreto es vencido, o sea, se cobra a final de periodo. Pero algunas veces pueden haber unas tasas adelantadas y entonces para ello usamos estas formulitas para poderlos convertir. Entonces, este de acá, pues sencillamente yo puedo tener un ejemplo que yo quiero pasar por ejemplo, el 6% trimestral a trimestre anticipado. Entonces, pues uso esta formulita. Entonces, fíjese que sería un IA, que es el que voy a buscar, un I vencido. Recuerden que cuando está solo el periodo, que no tenga nada de anticipado, es un interés vencido. Aquí sí tengo que de nuevo ponerlo en decimales, sobre 1 más 0,06. Este valor, como les digo, no tengo calculadora en estos momentos, me da entonces un trimestre anticipado. Y debe decir la palabra anticipado. Este valor que me dé acá, que ustedes lo pueden calcular a manera para repaso, miren, observen algo. Este valor que les debe dar aquí debe ser más pequeño que el 6%. Siempre el interés anticipado es más pequeño que el interés vencido. Eso es algo que deben de tener ustedes en cuenta ahí. Siempre el interés anticipado es más pequeño que el interés vencido. ¿Por qué? Porque recuerden que el interés es un pago por un dinero que no se tiene. Entonces, si usted paga anticipado, pues obviamente va a pagar menos que si paga vencido. Esa es la razón. Bueno, y al revés, este ejemplo de aquí sería que a mí me dicen, por ejemplo, dado una tasa del 24% anual anticipado, pasar a vencido. Entonces usamos esta formulita, que en este caso sería I igual a 0,24 sobre 1 menos 0,24. Y este valor que de acá, entonces ya queda en anual. Y listo, se le va la palabra anticipado. Y eso es todo. Lo que entonces debe pasar acá es que obviamente el interés vencido debe ser más grande que el anticipado. El interés vencido siempre es mayor que el interés anticipado. O sea que si aquí teníamos un 24%, aquí nos tiene que dar algo más del 24%. Eso es sencillamente un recorderis. Y por último, teníamos un interés nominal que a veces a algunos bancos se les ocurre dar la tasa en interés nominal. Hace mucho rato la Superintendencia Financiera mandó aunque se usa, no se puede decir. O sea, los bancos en algún lugar deben de tener la tasa discreta o efectiva. Esta nominal ya no se puede tener como referente en los bancos.
Algunos bancos lo hacen para hacerlo caer a 1, pero no debería ser así. Entonces, esta nominal se distingue, como ustedes lo ven acá, porque tiene dos periodos, uno grande y otro pequeño. Uno grande y otro pequeño, y siempre dice compuesta o nominal. ¿Y cómo se pasa? Entonces, sencillamente lo que se hace es cambiar, reemplazar esta formulita y nos da ya un interés. Por ejemplo, para este primer caso, entonces uno dice que I es igual a R, que sería 12%, aquí no hay necesidad de pasar, sobre ¿cuántos semestres hay en un año? Hay 2. O sea que eso me da un 6% semestral. Y ya, quedó en el interés. Este es un interés efectivo o discreto. Y eso es todo. Si yo voy a pasar el 6, este que le vamos a poner aquí B, pues sencillamente sería I igual a 6%. ¿Cuántos meses hay en un semestre? 6. O sea que esto me da el 1% mes. ¿Listo? Y ya queda en un interés discreto. Bueno, ese es el cuento de los periodos, que eso es un repaso de lo que usted debía saber. Vamos a hacer otro pequeño repaso sobre los créditos. Esto sí es bien importante para hacer la gestión financiera y la evaluación financiera. Los créditos, hay algo acá que lo voy a resaltar para que desde ahora lo tengan en cuenta. Los créditos, las organizaciones lo buscan ya sea a corto o a largo plazo de fuentes externas. O sea, para que una organización trabaje, ojo con esto, aquí hay una organización, la organización necesita plática. Hay dos fuentes de donde puede venir esa plata. Una que es de los socios y otra que son fuentes externas. ¿Qué quiere decir fuentes externas? Las fuentes externas son bancos. Pueden ser, por ejemplo, accionistas sin participación, que es diferente a los socios. Pueden ser préstamos a terceros. Entonces, estas son las fuentes. No se olviden de esta palabra, por favor, que va a ser bien importante para más adelante. Siempre una empresa necesita de fuentes que le inyecten dinero. Pueden ser los socios, que son fuentes propias, o pueden ser fuentes externas como los bancos. Bueno, aquí está lo que yo les decía. Cualquier tipo de crédito que uno saque con una fuente externa siempre va a ser con interés discreto. Siempre como es interés discreto, la gran mayoría de las veces, o sea, por lo regular, si no dicen lo contrario, el pago pues se hace a final de periodo, la cuota se hace después de pasar el periodo de tiempo determinado. Generalmente pues uno puede hacer estilos de pago, pero lo más común es que estas cuotas sean iguales durante n periodos de tiempo. Entonces el tipo tarjeta de crédito donde uno siempre paga la misma cuota de esa compra durante el tiempo que diga. Y algo importante es sobre quién se liquida el interés sobre lo que uno todavía deba, que era lo que yo les decía. Entonces parte de la cuota se va a pago de intereses y parte a capital. Y para eso vamos a recordar algo que es el cuadro de pagos. Entonces ya con esto terminamos esta pequeña explicación y vamos a trabajar en Excel el famoso cuadro de pagos. ¿Listo? Este es el ejemplo que lo vamos a llevar a Excel para poder hacer el famoso cuadro de pagos. Entonces el siguiente video será el cuadro de pagos bien explicado.